Bienvenidos a otro tutorial de química. Hoy vamos a hablar de reactivo en exceso y defecto. Habíamos hecho la ecuación química balanceada. Nos quedó esto. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ponerlo en columnas. Voy a encasillar en columna esto, que me quedaría más o menos así. Esta hoja la voy a dejar para todas en Enrique Candia Química para que la puedan imprimir directamente. Y así tienen todos los resultados, no tienen que andar copiando todo esto que está acá. ¿Cómo hice esto? Es fácil. Puse los reactivos y los productos de este lado. Entonces la masa relativa son estas. Voy a tomar un ejemplo. Tengo 9 oxígenos. Entonces 9, el 9 por el oxígeno tiene una masa relativa de 16 según la tabla periódica por 2, por el 2. Eso me da 16 por 2 por todo el resultado de este, que es 32, me da, lo multiplico por 9 y me da 2,88 gramos. Entonces lo que yo hice también es pasarlo a moléculas. Como tengo 9 moles, tengo 9 por 6,022 por 10 a la 23, que es el número Avogadro en moléculas, que me dio 54,198 por 10 a la 23 moléculas. Y aquí lo mismo, me dio este resultado en moléculas de sulfuro de hierro. Entonces aquí tengo eso básicamente. Esta hoja la voy a dejar aquí porque la voy a usar bastante. Bueno, vamos al primer ejercicio. Dice, calcule la masa del dióxido de azufre. La masa del dióxido de azufre que se formaría al mezclar 0,7 moles de sulfuro de hierro y 0,35 gramos de oxígeno. Hasta aquí tenemos dos datos. Tengo que identificar cuál es el reactivo limitante. En este caso, si 2 moles de sulfuro de hierro reaccionan completamente con 288 gramos de oxígeno, eso significa que los 0,35 gramos que me da el ejercicio necesitarán para reaccionar esta cantidad de sulfuro de hierro, 3. Entonces puedo hacer lo mismo, véase que copio lo mismo, pero le pongo ahora los moles de este lado. Entonces, si 2 moles reaccionan completamente con 288 gramos de oxígeno, 0,7 reaccionarán completamente con 1 gramo de oxígeno. Entonces, esto nos está diciendo que 0,007 moles de sulfuro de hierro 3 reaccionan con 1 gramo de oxígeno. Pero nosotros no tenemos 1 gramo de oxígeno. ¿Cuánto tenemos? 0,35 gramos. Por eso este 0,35 gramos es el reactivo limitante o en defecto. Entonces, volviendo a esta columna, yo ya sé que esta columna es en defecto o limitante. Y esta es la columna del que tengo en exceso, porque hice las cuentas. Yo acá en este caso necesito solamente 0,002 moles, pero tengo 0,007 moles. Entonces, para sacar la masa del dióxido de azufre, que es lo que me pide el ejercicio, ahora que yo ya sé cuál es el reactivo limitante, digo que si 288 gramos de oxígeno producen 384 de este producto, entonces 0,35 gramos de oxígeno producirán una masa de 0,46 gramos. Ahí tengo la masa del dióxido de azufre que me pide el ejercicio. Ya el ejercicio estaría completo hasta ahí. Ahora vamos a este ejercicio. Lo que queda sin reaccionar.
Lo que tengo es el exceso, lo que reacciona y lo que no reacciona. Tengo del exceso 0,07 moles de este reactivo que está en exceso. Entonces yo podría decir que 288 gramos de oxígeno reaccionan completamente con 2 moles de sulfuro de hierro. Entonces 0,35 gramos de oxígeno reaccionarán completamente o necesitarán 0,02 moles de sulfuro de hierro 3. Entonces aquí ya tengo lo que queda sin reaccionar, que sería 0,05 moles de sulfuro de hierro. Volviendo al principio, tengo esta cantidad en exceso, reacciono esta cantidad. ¿Cómo sé que reacciono? Porque lo hice la prueba aquí. Reacciono 0,35, o sea que gasto esto. Y me queda esto, 0,05 gramos. Ahora me piden, calcule el número de moléculas del reactivo en exceso que quedaría sin reaccionar. Entonces yo había dicho que quedaría sin reaccionar 0,05 moles de esta sustancia. Entonces, si 2 moles, yo tengo que pasarlo a moléculas. Si 2 moles entran toda esta cantidad de moléculas, ¿cuánto entrarían? En 0,05 moles, que es lo que no reacciona, porque el ejercicio me pide que calcule el número de moléculas del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Planteado, si 2 moles de sulfuro de hierro contienen esta cantidad de moléculas de sulfuro de hierro, 0,5 moles de sulfuro de hierro 3 contendrán, haciendo la cuenta me da 0,30 por 10 a la 23. Ahora hago 1, 2 a la izquierda. Si voy a la derecha, si voy a la derecha siempre le resto el exponente. Entonces me queda de 23 paso a 21, porque fui 1, 2. Entonces de 23 bajo a 21. Si fuera para el otro lado, a la izquierda, tuviera que subirle el exponente, pero como va a la derecha, 0,03. Voy 2 pasos a la derecha, entonces queda la 21. 3 por 10 a la 21 moléculas de sulfato de hierro, 3. Eso sería el ejercicio de calcule el número de moléculas. Entonces, por último, me dice cuántos gramos de reactivo en defecto deberían agregarse para que reaccionen totalmente el reactivo en exceso. ¿Cuántos gramos de reactivo en defecto o limitante? Entonces, lo que se debe agregar al reactivo limitante o en defecto para que reaccione todo el reactivo en exceso. Yo dije que lo que reacciona, lo que tengo y lo que tengo que agregar. Lo que tengo es, aquí algo muy importante antes que nada es esta palabrita, gramos. ¿Cuántos gramos de reactivo en defecto? Yo ya sé que voy a necesitar gramos. Entonces, parto del reactivo en exceso que tengo, que habíamos dicho que era 0,07 moles. Este es el reactivo en exceso, por eso es importante copiar siempre cuál es el reactivo en exceso y el defecto. Yo en este caso parto de este reactivo que está en exceso. Entonces me planteo la ecuación de nuevo y digo que 2 moles de este reactivo que está en exceso reaccionan completamente con 288 gramos. Nótese que ya lo estoy pasando a gramos. Entonces, esta cantidad de moles que tenían en exceso para reaccionar completamente necesitarán, y aquí hice la cuenta y me dio 1 gramo. Entonces, 1 gramo de oxígeno, porque es 1 gramo de oxígeno. Entonces yo tenía anteriormente en el ejercicio que el reactivo limitante era 0,35 gramos de oxígeno. Entonces hago esta cuenta, lo que reacciona menos lo que tengo, 1 menos 0,35 en la calculadora me da 0,65 gramos de oxígeno. Esta cuenta sería el resultado final.
porque me dice cuántos gramos de reactivo en defecto deben agregarse. Se deben agregar esta suma. Y finalizamos el tutorial.